Compartir. Em, bueno, como siempre, si no escucho protestas, doy por sentado que están viendo mi transparencia. Pero vamos a arrancar con el mundo griego, porque en el mundo griego fue donde comenzó el pensamiento racional con aspiración de estructura, con aspiración a tener eh, un orden racional, incluso aunque no eran conscientes, pero con la aspiración a tener teorías acerca de la naturaleza y del mundo en general, y no solamente del mundo natural, sino también del mundo ético, moral, político, eh, prescindiendo de los dioses, prescindiendo de historias o de leyendas, prescindiendo de personas, porque al fin y al cabo, en la antigüedad, los dioses lo que eran era la personificación de muchas fuerzas y entidades de la naturaleza, en gran medida. O sea, salvo, digamos, las deidades más supremas o más altas, pero luego todo el politeísmo se basaba en gran medida en la personificación de fuerzas y objetos naturales. Entonces, en Grecia fue en donde nació la vocación, el intento del ser humano de buscar principios universales, impersonales, si quieren, ¿no? Que fue lo que después va a redundar en el nacimiento de la ciencia. O sea, el buscar leyes es una forma de despersonalizar, ¿no? La búsqueda de las explicaciones que hay detrás de todo lo que pasa en el mundo. O sea, cuando digo despersonalizar es decir, no buscar las causas de lo que ocurre en voluntades o en caprichos de personas, sino en regularidades este, naturales, ¿no? Digamos, parafraseando la frase, no es nada personal, son solo negocios, acá diría, no es nada personal, son las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, pero bueno, como para enmarcar la tradición filosófica brevemente, porque bueno, esta no es una historia, no es una materia de historia de la filosofía, ni antigua, ni medieval, nada por el estilo, es una historia de la ciencia, pero sí nos interesa un poco la historia de la filosofía en cuanto a filosofía natural, ¿no? Entonces, bueno, el texto más antiguo en la tradición griega es la Ilíada y la Odisea de Homero, ese autor que quizá existió hacia el siglo X a.C. Estamos realmente en una época muy, muy antigua, aunque bueno, son 700 años posterior al Código Hammurabi, o sea que seguimos avanzando en el tiempo, ¿no? Pero en esa época, obviamente, no había filosofía natural. Lo que había era mitología, había este, teoría, digamos, teología, si quieren, o politeología, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mitología o digamos, el marco teológico detrás de la Ilíada de Homero? Bueno, estaba Océano como el generador de los dioses, junto con Tetis como madre, ¿no? También en algunos asociada con la Tierra. Ahora, esto, digamos, esta idea de un dios asociado al océano o una diosa asociada a la madre tierra, son ideas comunes no solamente a los griegos, sino a los babilonios, egipcios. Lo que tienen en común es asociar, digamos, el agua, o si quieren darles propiedades eh, acuosas, a un caos primordial. O sea que en el principio había un caos primordial con potencial generador, con capacidad para generar algo más allá de su caos, ¿no? Después vamos a ver que el primer filósofo
que intenta despegarse de la religión, va a decir que todo está compuesto de agua, ¿no? O sea que, bueno, hay una continuidad ahí, ¿no? Entre la mitología y el nacimiento de la filosofía natural. Con lo cual, lo que está en la mente de, de la gente de esos tiempos, cuando digo esos tiempos me estoy refiriendo a cualquier tiempo anterior al siglo VI antes de Cristo, es la idea de un caos primordial acuoso, o un caos líquido, ¿no? O como quieran llamarlo. A ver, quiero ver un poquitito. Acá alguien dice si se corta cada rato. Bueno, por ahí, si quieren, por las dudas, apagar las cámaras también mientras yo estoy hablando. Y después, cuando hacemos el intercambio de preguntas, el que quiere conecta la cámara por si las cámaras pueden estar afectando la conectividad. No lo sé, la verdad que no lo sé. Muy bien. Bueno, entonces, perdón, un segundo. Vamos a ver a continuación a Hesíodo, digamos, cronológicamente hablando, ¿no? A continuación es un poeta griego que vivió allá por el 700 y pico antes de Cristo. Eh, y si quieren es el autor griego más antiguo sobre cuya existencia, digamos que no tenemos dudas. O sea, con la existencia de Homero sí tenemos dudas, pero no con la de Hesíodo. Al menos como Homero como autor único, quizá haya sido uno de los que contribuyó a la Ilíada y a la Odisea, pero no tenemos seguridad de si fue el único. En cambio, Hesíodo sí, sabemos que existió y que escribió. Sus principales obras son los Trabajos y los Días y la Teogonía. ¿Eh? Es como, digamos, Teogonía sería algo así como el origen de los dioses o algo por el estilo, ¿no? Eh, entonces, vamos a comentar un parrafito eh, de la Teogonía que dice: antes que todas las cosas fue el caos y después la tierra, Gea, de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo, y el tártaro tenebroso enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa, y Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que libra de todas las preocupaciones y subyuga en el ánimo de todos los dioses, y todos los hombres, eh, acá hay un error, que bueno, después lo corrijo. El consejo prudente. Y más allá, y allá, más allá de todas las cosas, se hallan las fuentes y los límites de la tierra oscura, y del tártaro nebuloso, y del mar infinito, y del cielo estrellado. Entonces, tenemos, como siempre, el origen, el caos, ¿no? Eh, pero después tenemos la tierra, ¿no? Tenemos la parte oscura de todo, o sea, en el principio era el caos, pero luego tenemos la tierra, la parte oscura del todo, representada por el tártaro tenebroso, como las profundidades, lo oscuro, lo subterráneo, y por otro lado, Eros, que justamente es el dios, entre otras cosas, es el dios de la generación. O sea, si quieren, más allá de lo sexual o de lo eh, embriológico, podemos llamar también como el dios de la creatividad, de la creación más allá del caos, ¿no? Por ahí sigue, ¿no? Para terminar. Fuentes y límites terribles, tenebrosos, que los dioses odian, o sea, hasta los dioses odian al tártaro nebuloso. Es el gran abismo, en griego casma, y ni aún bastaría todo un periodo astronómico para que las cosas llegaran a tocar su fondo. O sea, el fondo quizá exista, pero está tan profundo que ni siquiera necesitamos eones para poder tocarlo. Y después de haber traspuesto sus puertas al principio, sino que serían llevados de acá para allá por horribles tempestades. O sea, ni siquiera podemos llegar al fondo del tártaro nebuloso. Eh, un poco para analizar, ¿no?, el qué hay detrás de la idea de caos. Fíjense que si uno lo compara con las ideas que tenemos actualmente, sobre las cuales vamos a volver una y otra vez
porque aquí, bueno, ahí en la consigna primera que tenían ahí en filosofía, les pedía diferenciar entre historia anacrónica y diacrónica. Nosotros vamos a ir oscilando entre ambas historias, o sea, a veces vamos a tratar de ponernos en la cabeza del pensador en cuestión, aunque obviamente eso siempre es imperfecto y siempre es conjetural, y otras veces vamos a analizarlo eh, de forma anacrónica, en el sentido de que es interesante a veces comparar pensadores de la antigüedad con ideas actuales, porque a veces eso nos ayuda a entender hasta nuestra propia psiquis, si quieren, ¿no? O sea, fíjense cómo después de milenios, hoy en día la teoría del Big Bang lo que propone es que una época eh, no, no que todo estaba en un punto, porque eso realmente es una simplificación que a veces se comenta en las charlas de divulgación, pero que no es exacta para nada. No tenemos ni idea de qué es lo que pasó al principio, y decir que todo empezó en un punto también es como que no tiene, digamos, no tiene sentido, porque un punto es algo muy chiquitito. O sea, después vamos a ver sobre eso. Pero sí, lo que sí, digamos, hay una concurrencia de todos los científicos es que hubo una época en que todo estaba muy caliente, todo. No había partes frías y partes calientes. Hubo una época, o sea, tenemos motivos para estar, digamos, para creer firmemente que hubo una época en donde todo estaba a miles de millones de grados. Obviamente ese no es el caos que se imaginaban los griegos. Eh, Se imaginaban algo acuoso, oscuro, informe, ¿no? No necesariamente caliente. Lo del caliente es como una conclusión científica a la que hemos llegado en el siglo XX. Digo 20 a propósito, ya sé que estamos en el siglo XXI, pero digamos, la teoría del Big Bang nació en el siglo XX. Pero bueno, por eso les digo, más de una vez vamos a ir y volver y vamos a hacer comentarios anacrónicos y otras veces vamos a intentar hacer comentarios diacrónicos. Pero siempre, como todo comentario diacrónico, es un intento. Salvo que sea diacrónico social. Ahí, bueno, si uno lo que hace es tratar de escribir situaciones sociales que nos permitan entender mejor el pensamiento de tal o cual persona. Pero meterse dentro de la mente de alguien siempre es una conjetura, es un intento sin certeza, ¿no? Fíjense que caos viene de la palabra griega que significa espacio que se abre, ¿m? O hendidura, con lo cual caos también eh, puede pensarse como ventana a algo, a lo nuevo o a lo desconocido. O sea, fíjense que caos, aunque también incluso en el mundo griego también se lo usó como palabra para denotar lo opuesto a cosmos, que cosmos significa orden en griego. Pero fíjense cómo la palabra en realidad su origen tiene que ver con eh, un espacio que se abre, como una hendidura a lo desconocido. O sea, no es cualquier ventana el caos. Digamos, si es una ventana que se abre a un jardín con bonitas flores, no es ese tipo de ventana. Es una hendidura que se abre y que muestra lo desconocido, ¿eh? O sea, no es cualquier ventana el caos. Eh, y por supuesto que ese tártaro, ese mar infinito oscuro, también tiene connotaciones escatológicas, porque, eh, digamos, lo que hay después de la muerte es desconocido y por lo tanto se lo asocia también con lo oscuro. Entonces, en muchas religiones se asoció ese, esa oscuridad con el posible destino más allá de la muerte, ¿no? O sea que también el mar infinito se lo puede asociar tanto al pasado oscuro, a una región espacial oscura, o sea que está muy profundo, muy abajo, pero también a un futuro oscuro, ¿m? O desconocido. Bueno, eso nos pone un poco en el mundo, si quieren, en el mundo intelectual, culto, del siglo VIII griego, antes de Cristo, ¿no? Avanzando de a poquito, vamos a una corriente religiosa, mística, que es el orfismo, a partir de un poeta
mítico llamado Orfeo, que supuestamente descendió al inframundo y luego regresó. Los órficos adoraban principalmente a Dionisos, que es el dios del vino y la fertilidad. Hay un conjunto de cultos llamados cultos mistéricos órficos, ¿no? Que involucran rituales y demás. Este, creían en la inmortalidad del alma, creían en los premios y castigos, con lo cual cuando uno estudia la historia de la religión, incluso de los elementos que había detrás de, del cristianismo, entre otras cosas hay elementos órficos, ¿no? El infierno y demás. Este, hay una obra de un dramaturgo griego del siglo V, por ahí, Aristófanes, que tiene influencias órficas, en donde un poco, eh, digamos, mantiene esta tradición que ya aparece en Homero, aparece en Hesíodo, y que se continúa en los órficos. O sea, acá lo que quiero que vean es que hay una continuidad digamos, de cuál es la cosmología eh, griega. Dice este fragmento: en el principio solo existía el caos y la noche, el negro de Erebo y el profundo Tártaro. En los infinitos rincones de Erebo engendró el primero de entre todos los huevos de negras alas, la noche. Y de este huevo, fecundado por los vientos, nació Eros, el codiciado dios. Y unido en el amplio Tártaro con el caos de alas tenebrosas, incubó y dio a luz la primera generación de los inmortales. Primeramente no existían tierra, agua ni cielo. No existían antes de que Eros uniese por parejas a todas las cosas: cielo, tierra y océano. O sea, Eros es como una fuerza de unión y de procreación. Entonces, eh, es como que hay como una especie de endogamia nocturna, ¿no? En el sentido de, de que tenemos caos y noche, ¿no? Y la noche engendra huevos de negras alas, todo negro, ¿no? Los vientos eh, fecundan un huevo en particular, del cual nace Eros. O sea que Eros, que es la fuerza generadora de variedad y de creatividad, si quieren, de diversidad, es generada a través de una unión entre la noche, el caos, y ayudado por los vientos, ¿no? Que es lo que, digamos, en el imaginario griego de esa época, es lo que hay a mano al principio. Cómo generar, si quieren, la luz a partir de la noche. Bueno, uniendo el caos, la noche, ¿no? Muy bien, esto como breve introducción, eh, digamos, esto después se los investigo y les respondo, o después lo vemos juntos, esta pregunta sobre Urano. Eh, con lo cual ahora sí vamos a hablar del primer filósofo, lo que se considera el primer filósofo occidental, el iniciador de la indagación racional sobre el universo, que es Tales de Mileto. Acá puse un mapita, ¿no? Para que se ubiquen. Esta es la costa, actualmente esto es Turquía. Acá está Grecia, digamos, no aparece en el mapa, digamos, del lado izquierdo, saliéndonos del mapa, aparecería Grecia. Acá está el mar Egeo. Este, entonces, en el siglo VI y VII antes de Cristo, lo que teníamos en la costa de Jonia, Jonia es toda esta región, una serie de colonias griegas que gozaban de cierta independencia política, ¿no? Entre los siglos VI y V, el imperio persa se fue extendiendo y fueron perdiendo independencia, hubo distintas guerras, hubo en muchos casos una sumisión pacífica, en otras no tanto, de estas colonias griegas que fueron entrando bajo el dominio del imperio persa. Pero digamos, en el siglo VII gozaban de una importante, de buena independencia, ¿no?
Y vamos a ver que aquí va a haber varios filósofos de los cuales vamos a hablar, oriundos de algunos de estos lugares. Por ejemplo, Mileto, Tales, Éfeso, Heráclito, por ejemplo, Colofón, Genófanes, por ejemplo, bueno, Clasomene, algunos lugares más, Cnido, bueno. Entonces, Tales tiene varios méritos. Uno, el primero que quiso hacer una indagación con independencia de la mitología. Por otro lado, tuvo el mérito de haber enunciado teoremas digamos, teoremas geométricos eh, que son verdaderos, o sea, son teoremas de la geometría, y que los descubrió él, ¿no? El más famoso, el teorema de Tales, así conocido a secas, que hay una canción que les invito a escuchar, que es muy graciosa, del grupo Lelutier, que se llama El teorema de Tales, y que enuncia el teorema de una forma muy graciosa. Pero Tales tenía más de un teorema. Si ustedes lo buscan en la red van a encontrar. eh, Así es, veo que alguno la conoce. Eh, pero otra cosa importante, y yo, como les dije en la primera semana de clases, ¿no? Uno de los secretos del avance de la ciencia, a diferencia de otras disciplinas no científicas, es que la ciencia permite el debate, el disenso interno y la crítica. Bueno, también podemos decir que Tales fue el primer maestro que permitió que un discípulo eh, discrepara con él. Ahora lo vamos a ver. Se trata de Anaximandro, del cual vamos a hablar después, eh, que discrepó con su maestro Tales, ¿no? Se cree que Tales también tuvo como discípulo a Pitágoras, pero bueno, es una conjetura, ¿no? Porque de hecho muy poco se sabe de Pitágoras. Muy bien. Bueno, acá les doy un ejemplo. Ahí. Lo que se conoce como el segundo teorema de Tales. Acá ven que la figura se está moviendo. Hay hay 4 puntos. Uno es O, que es el centro de la circunferencia. Después los puntos A y B, que están digamos, en antípodas, o sea, están opuestos en el círculo, o sea, su distancia es igual al diámetro de la circunferencia. Y hay un punto C, que acá no le puse la letra, pero que se está moviendo, ¿no? Eh, bueno, este teorema de Tales, que es el segundo teorema de Tales, lo que me dice es que no importa en dónde esté ubicado este punto, siempre este ángulo, y por eso este cuadradito aquí, siempre este ángulo vale 90 grados. No importa en dónde esté ubicado este punto, siempre vale 90 grados. La condición es que los otros dos puntos estén en lados opuestos de la circunferencia. Bueno, ese es el teorema número 2 de Tales. Fíjense qué notable, porque no es tan trivial, ¿no? Que este ángulo siempre valga 90. Podría uno pensar que varía, y va variando el punto porque no, sin embargo no varía el ángulo ese. ¿Eh? Bueno, Tales lo demostró. Em, bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del ciclo sarónico, que tiene 18 años, donde los eclipses lunares se repiten, porque la posición de la Tierra y la Luna al cabo de 18 años vuelve más o menos al mismo lugar? El tema es que los eclipses son más difíciles de predecir, perdón, los eclipses de Sol son más difíciles de predecir porque, digamos, esa pequeña trayectoria donde se puede ver un eclipse total es muy difícil de predecir. De hecho, era imposible en la época de Tales, ¿no? Con lo cual, eh, por más que hay varias referencias a que Tales predijo un eclipse de Sol con éxito, y eso fue una de las cosas que le dio fama mundial en esa época, digamos, lo que muchos creen es que por ahí la pegó. O sea, quizás sea verdad que haya predicho un eclipse de Sol. ¿La pegó en qué sentido? Es que, digamos, no es que era imposible predecir un eclipse de Sol, lo que era imposible predecir que ese eclipse iba a ser visto, por ejemplo, en Mileto, ¿no? Entonces quizá en lo que la pegó Tales es que predijo un eclipse que justo
se iba a poder ver en la zona de Jonia, ¿no? Pero bueno, claramente, digamos, hay un eclipse, o sea, hoy en día podemos hacer una historia de los eclipses de sol, para atrás y para adelante, y sabemos que el 28 de mayo del 585 a.C., una época en que Tales vivía, se produjo un eclipse y que fue visto en la zona, digamos, de las colonias griegas. Con lo cual, quizá ya, o sea, posiblemente haya sido verdad esta historia, pero bueno, es muy difícil que Tales haya podido tener elementos para saber que justo la sombra iba a pasar por ahí y no iba a pasar, por ejemplo, que sea por España, ¿no? Bueno, lo más importante a nivel filosófico natural para nosotros es que Tales fue el primer pensador que propuso que hay un principio natural. La palabra griega para principio es arché. Entonces se preguntó si no había algún primer principio de toda la naturaleza. Él dijo que sí, y que ese primer principio era el agua. Pero un primer principio no a nivel cosmogónico solamente, sino a nivel principio material. Es como que para él el agua es la sustancia universal primaria de la cual está hecho todo. ¿Eh? Eh, bueno, tal es, o sea, que sea un filósofo natural que haya hurgado en algún principio natural que no involucre dioses no significa que tal será ateo. O sea, eh, de hecho, solo una pequeña minoría de filósofos era ateo. O sea, la mayoría era creyente en alguna deidad, ¿no? Bueno, Tales pensaba que el mundo estaba animado y lleno de divinidades, pero pensaba que todo estaba hecho de agua. Agua más o menos condensada, solidificada, vaporizada, pero agua. Acá hay un fragmento digamos, no hay fragmentos de Tales, pero sí hay muchas referencias a Tales de filósofos posteriores. Me pareció interesante compartir con ustedes este fragmento de la metafísica de Aristóteles, para que se ubiquen. Bueno, Aristóteles escribió muchos libros, uno es la metafísica. Este I significa que es el libro primero de la metafísica, capítulo 3. O sea, varias obras de la antigüedad se dividen en libros. Es lo que ahora llamaríamos secciones, ¿no? Grandes secciones de un determinado libro. O sea, es como que la metafísica es un libro, una obra de Aristóteles que se divide en libros, que a su vez se divide en capítulos. Bueno, dice Aristóteles, Tales, fundador de semejante género de filosofía, dice que es el agua el principio de los seres, y para ello demostraba que también la tierra estaba sobre el agua, quizá derivando esta concepción de observar que lo húmedo es la nutrición de todas las cosas, y que hasta el calor se engendra en él y vive. Ahora bien, esto de lo cual se engendran las cosas es precisamente el principio de todas ellas, y de estas consideraciones derivan, pues, semejantes concepciones. Y del hecho de que la naturaleza de todas las semillas es húmeda, y de ser el agua precisamente en las cosas húmedas al principio de su naturaleza. Claro, lo que observó Tales es que el agua está detrás de todo lo embrionario también, o sea, una planta para nacer necesita agua, necesita que sea regada o que llueva. El nacimiento del ser humano involucra el líquido amniótico de la madre, ¿no? O sea, detrás de, digamos, de la creación, del nacimiento, del engendramiento de las cosas está el agua, lo cual es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, para Aristóteles, quizá Tales haya derivado que el agua es el principio de todo, de observar todos estos hechos, ¿no? Muy bien, hasta aquí con Tales. Vamos a pasar al siguiente, que fue eh, un discípulo de Tales, quizá el más destacado, Anaximandro, que yo les comenté que hay un físico que se llama Carlo Roveri que escribió un libro hace 3 4 años que se llama El primer científico y habla sobre Anaximandro. Eh, de Anaximandro, eh,
De Tales no hay ningún fragmento, pero de Anaximandro sí, y existe lo que quizás sea el fragmento directo más antiguo que se conoce, que se tiene de algún filósofo griego. Se sabe que nació durante la 42 Olimpiada griega, posiblemente en el tercer año, o sea, en el 600 a.C. Estamos realmente en una época muy pretérita, ¿no? O sea, está bien, son más de 1000 años posterior al código de Hammurabi, pero, por ejemplo, para tener una idea, faltaban más de 100 años para que naciera Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, fue compañero de Anaxímenes, quien era menor que Anaximandro. Anaxímenes, del cual después vamos a hablar, también fue discípulo de Tales, pero era menor que Anaximandro, con lo cual quizá haya sido discípulo de Tales cuando ya estaba viejito Tales, y quizá haya sido más discípulo de Anaximandro, o como una especie de alumno más joven, ¿no? De Tales. Hay un libro al cual se le atribuye, que se llama Sobre la naturaleza. Vamos a ver que hay varios autores que escribieron libros con títulos parecidos a ese, ¿no? Sobre la naturaleza, acerca de la naturaleza, etc. Bueno, a Anaximandro se le atribuye, además de uno de los primeros mapas de la Tierra conocida en esa época, eh, la medición de los solsticios y equinoccios por medio de un gnomón, ¿no? ¿Qué es un gnomón? Bueno, se le denomina gnomón concretamente a un palito. En realidad, ¿qué es un gnomón? Es un palito. O sea, es específicamente se denomina gnomón al objeto cuya sombra se utiliza para hacer mediciones diversas. Esto sería un gnomón, ¿no? Si yo tengo este gnomón en una superficie plana con marcas, bueno, posiblemente tenga un reloj de sol. ¿Eh? O sea, entonces yo voy haciendo estas marcas de forma tal que me marque las horas del día, claro, ajustadas a distintas épocas del año. Por supuesto que lo que se llama mediodía es el instante del día en el cual la sombra de un gnomón se hace mínima. No importa la época del año, siempre va a haber un instante del día en donde se hace mínima. Ese instante uno lo puede llamar el mediodía, ¿no? La inclinación que tiene el gnomón se elige en función de la latitud en la cual uno lo vaya a usar. Porque tiene que ver, o sea, la latitud en la cual uno está, tiene que ver con la inclinación que tiene el Sol respecto de estar arriba de nuestras cabezas, ¿no? En el momento de mayor amplitud diurna, que coincide con el solsticio de verano. Pero bueno, yo no pretendo que ustedes se transformen en expertos en geometría astronómica, por eso estos son todos datos cualitativos que les estoy comentando. O sea, em, ahora, ¿qué pasa? Evidentemente con un gnomón yo puedo determinar cuándo es el solsticio de verano y de invierno. O sea, no, yo voy marcando, ¿no? Yo tengo un gnomón que no lo muevo, ¿no? Durante todo el año. Voy marcando la longitud de la sombra cada día, la longitud de la sombra mínima. Obviamente esa longitud mínima va a ir cambiando a lo largo del año. Bueno, voy a ver que hay un día en donde esa longitud mínima es mínima respecto del resto de los días del año. Eso va a ser cuando el sol esté lo más alto posible. Eso cuando va a ser en el solsticio de verano. ¿Eh? Y el solsticio de invierno va a ser lo opuesto. Va a ser eh, el día en el cual eh, la sombra más chica de ese día es más larga. Parece un trabalenguas, pero digamos. El solsticio de invierno es cuando la sombra menor durante ese día es lo más larga de todo el año.
Eso sería el solsticio de invierno. Bueno, los equinoccios tienen que ver con los puntos medios en el año entre un solsticio de invierno y de verano, ¿no? Que aparte tiene también otra interpretación geométrica, pero que por el momento no se los voy a comentar. Claro, estos trabajos con el gnomón de Anaximandro lo ayudó a hacer una estimación de las distancias relativas de la Luna y del Sol. En algunas cosas, bueno, si quieren, él demasiadas cosas hizo para la época en la que estaba, ¿no? Él creía que la Tierra era cilíndrica y que ocupaba el centro del universo. Está bien, o sea, no tenemos por qué criticarlo, ¿no? Como les comenté, él disintió con el maestro. Él dijo que el principio de todo era el apeirón. ¿Qué es el apeirón? Bueno, el apeirón es una palabra que significa algo sin límite, pero Anaximandro lo utilizó en un sentido múltiple, lo ilimitado, lo indeterminado, lo inefable. Entonces, para Anaximandro, la sustancia última de todo era el apeirón, que es eterno, que es material, por supuesto, pues es el fundamento de todo lo material, así que tiene que ser material. Es lo fundamental tanto en el tiempo como en lo natural, o sea que es el origen de todo, pero también es el fundamento material de todo, ¿no? Bueno, y este concretamente es lo que se considera el fragmento más antiguo de toda la eh, filosofía. Y también, como antes todo se escribía en poema, también se lo considera el primer texto en prosa de la historia. Y lo cierto es que es el primer fragmento que sobrevivió hasta nosotros de filosófico. Entonces, es un fragmento directamente de Anaximandro. Dice, el principio de todas las cosas es lo indeterminado, o sea, el apeirón. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia, según el orden del tiempo. O sea que en el apeirón hay generación y también hay destrucción. Ahora fíjense que detrás de la generación y la destrucción está la reparación de la injusticia. O sea que, y además según el orden del tiempo, con lo cual uno puede asociar aquí cuestiones naturales con cuestiones eh, morales. O sea, la generación y la destrucción son también las armas de la justicia. A veces puede haber injusticias, pero esas injusticias se reparan. Y se reparan a lo largo del tiempo. O sea que el tiempo es un elemento también detrás de la justicia, del orden natural, del equilibrio de la naturaleza. O sea, hay muchas cosas metidas en este fragmento de Anaximandro. Otro fragmento de Aristóteles, de otra obra de Aristóteles que se llama Acerca del cielo, de Coelho, dice, más liviano que el agua, más denso que el aire, que dice que siendo infinito circunda todos los cielos. Se refiere al apeirón, ¿no? Y otro fragmento de un autor del cual no se sabe nada, se llama Pseudo Plutarco. Se llama así porque hay una serie de obras que se le fueron atribuidas a Plutarco de Queronea, que es un historiador griego y filósofo, pero muy posterior digamos, a esta época, pero que después los expertos han dicho que no es de Plutarco, con lo cual no se sabe quién fue, y se le llama Pseudo Plutarco. En una obra que se llama Stromata, dice que, o sea, este,
dice que el nacimiento de este mundo se separó del principio eterno, el principio generador del calor y del frío. Todo esto lo dice Anaximandro, ¿no? El principio generador del calor y del frío. Y se formó una esfera de llamas alrededor del aire que circunda la Tierra, como crece la corteza alrededor del árbol. Cuando aquella se rompió y se encerró en ciertos círculos, el Sol, la Luna y las estrellas nacieron a la existencia. Es interesante, ¿no?, este fragmento atribuido a Anaximandro, porque dice que en el nacimiento de este mundo se formó una esfera de llamas alrededor del aire que circunda la Tierra. Y esa esfera, y aparte, digamos, se separó el principio generador del calor y del frío. Entonces, esta esfera de llamas, que estaba separada de la Tierra, se rompió y de ahí surgió el Sol, la Luna y las estrellas. Es interesante, lo voy a resaltar acá. Es interesante porque acá aparece por primera vez el calor involucrado en el nacimiento de la Tierra como ente separado del Sol, de la Luna y de las estrellas, ¿no? Por eso lo enfatizo. Muy bien. Bueno, antes de ir a la pausa vamos a comentar a Anaxímenes, como les dije, discípulo de Tales y de Anaximandro. Nació más o menos en el 580 y pico antes de Cristo y murió en el 520 y pico antes de Cristo. Ahora, discrepó tanto con su maestro Anaximandro como con su maestro Tales. Para Anaxímenes, el elemento fundamental, el principio de todo, era el aire. Ni el agua ni el apeirón, el aire. Que se transforma en todo lo demás, desde el agua hasta una roca, por rarefacción y condensación. ¿Mm? La rarefacción genera el fuego, mientras que la condensación genera el viento, las nubes, y ya una condensación, una supercondensación me va a dar el agua, la tierra y hasta las piedras. Es curioso, pero bueno, es interesante. Él creía que lo caliente y lo frío eran consecuencia y no causa de la rarefacción. Entonces, digamos, es como que si algo se calentaba, como consecuencia se iba a se iba a enrarecer y viceversa. Bueno, Teofrasto, del cual vamos a hablar más de una vez, fue uno de los alumnos más importantes de Aristóteles. Y Simplicio fue un filósofo y matemático de la época bizantina, del siglo VI después de Cristo, del cual vamos a hablar más de una vez, integrante de, digamos, la academia, o si quieren, la escuela platónica que todavía existía en Atenas en el siglo VI después de Cristo, que en la época de Simplicio fue clausurada por el emperador Justiniano. Pero bueno, después vamos a hablar más una vez, esto para que tengan eso también para que tengan una idea de a veces cuán indirectas son la bibliografía que tenemos sobre estos filósofos que vivieron en una época tan antigua. Pero alguien tiene el micrófono abierto, parece que lo puede cerrar porque se escucha un ruido raro. Gracias. Fíjense que acá estamos hablando de una cita de Simplicio, siglo VI después de Cristo,
de una obra que sobrevivió hasta nosotros, que se llama La física de Simplicio, gracias a la cual sabemos un montón de cosas que si no, no sabríamos. Acá Simplicio cita a Teofrasto, que fue un alumno de Aristóteles. Estamos hablando de siglo IV antes de Cristo. Y a su vez Teofrasto cita a un fragmento de Anaxímenes, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, ¿qué dice Anaxímenes? El aire se diferencia en distintas sustancias, en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego. En cambio, condensándose, se transforma en viento, después en nube, y aún más condensado en agua, en tierra más tarde, y de ahí por último, en piedra. Así bueno, esto es Anaxímenes. Si les parece, voy a